Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Disfruta el viaje. La sala de urgencias estaba llena esa noche de martes, pero algo en la condición de la niña hizo que la enfermera la priorizara de inmediato. Maya Bennett, de 7 años, se agarraba el estómago con lágrimas corriendo por su rostro, mientras su mamá, Claire, le sostenía la mano con fuerza. «La doctora Harrison la verá enseguida», dijo la enfermera con voz tensa, guiándolas a la sala de revisión 3. La doctora Natalie Harrison entró a la habitación con una sonrisa cálida que ocultaba su preocupación. Con manos suaves examinó a Maya, haciendo preguntas sencillas con voz tranquilizadora, pero cuando llegó al abdomen de Maya, la niña hizo una mueca de dolor agudo. «Cariño, ¿puedes decirme dónde te duele más?», preguntó la doctora Harrison. «Aquí», Maya susurró, señalando la parte baja de su estómago. «Me duele mucho, mucho». La expresión de la doctora Harrison cambió sutilmente mientras continuaba el examen. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Claire, un destello de preocupación pasando entre ellas. «¿Desde cuándo tiene dolor?», preguntó la doctora. «Desde ayer. Por la tarde», Claire explicó, su voz temblando ligeramente. «Acaba de regresar de un fin de semana con su papá. Pensé que tal vez solo estaba cansada, pero esta mañana el dolor empeoró y le dio fiebre». La doctora Harrison asintió, escribiendo notas en el expediente de Maya. «Me gustaría hacerle unos estudios de inmediato», dijo manteniendo su comportamiento profesional. «Marcus nos ayudará a empezar». Como si lo hubieran llamado, un enfermero de rostro amable llamado Marcus entró a la habitación. «Hola, Maya», dijo con una sonrisa gentil. «Escuché que no te sientes muy bien. ¿Qué tal si te cuento una historia mientras trabajamos en hacerte sentir mejor?» Mientras Marcus distraía a Maya, la doctora Harrison le hizo señas a Claire para que saliera un momento. «Señora Bennett, ¿cuándo dijo que Maya regresó de casa de su papá?» «Ayer por la tarde». Estaba callada, no como es ella normalmente. «Pensé que solo estaba agotada del viaje». La voz de Claire se quebró. Este fue su primer fin de semana juntos desde que se finalizó el divorcio. El juez le otorgó derechos de visita a pesar de mis preocupaciones. La doctora Harrison asintió pensativamente. «Maya mencionó algo inusual sobre el fin de semana. Apenas habló de ello, lo cual no es normal en ella. Cuando le pregunté si se divirtió acampando con su papá, solo dijo que al final no fueron a acampar». Las manos de Claire temblaban. «Doctora, ¿qué le pasa a mi hija?» «Estoy ordenando unos estudios urgentes», dijo la doctora Harrison con voz mesurada. «Necesitamos entender qué está causando los síntomas de Maya. Me gustaría mantenerla aquí hasta que tengamos respuestas». Dentro de la sala de revisión, Maya se había quedado dormida, agotada por el dolor y la fiebre. Marcus le acomodó con cuidado una cobija sobre su pequeño cuerpo. «Doctora Harrison», susurró señalando un papel que Maya sostenía en la mano. Era un dibujo, figuras que Maya había trazado mientras esperaba a ser atendida. Formas oscuras y sombrías rodeaban a una pequeña figura que claramente pretendía ser Maya, parada en una casa desconocida. La doctora Harrison estudió el dibujo, su compostura profesional fallando por un instante. Miró a Claire y luego de nuevo a la niña dormida. «Señora Bennett», dijo en voz baja, «necesito hacer unas llamadas. Le prometo que cuidaremos excelentemente de Maya». Cuando la doctora Harrison salió de la habitación, Claire no pudo verla tomar su teléfono con dedos temblorosos. No pudo escuchar la voz de la doctora quebrarse ligeramente mientras solicitaba ayuda inmediata. Todo lo que Claire sabía era que en solo 48 horas, el mundo brillante y feliz de su hija se había hecho añicos de alguna manera, y no tenía idea de cómo volver a armarlo. Lo que Claire no podía saber
era que los resultados de los estudios que llegarían en la próxima hora lo cambiarían todo, y la llamada discreta que la doctora Harrison estaba a punto de hacer pondría en marcha eventos que descubrirían la impactante verdad sobre lo que realmente sucedió durante ese fin de semana, 52 horas antes. Claire Bennett estaba parada en la entrada de su casa viendo a su exesposo Derek meter la pequeña maleta morada de Maya en su coche. El sol del jueves por la tarde proyectaba largas sombras sobre el pasto de su tranquila colonia Maple Grove. Recuerda, necesita su medicina para la alergia antes de dormir, dijo Claire entregándole a Derek una bolsa con cierre llena de medicamentos. Y últimamente ha tenido pesadillas, así que el señor Whiskers tiene que quedarse con ella. Sostuvo el muy querido gato de peluche con el cual Maya nunca dormía sin él. Derek tomó el juguete con una sonrisa impaciente. Lo tengo controlado, Claire. No es como si no la hubiera cuidado antes. Pero eso era diferente, pensó Claire. Eso fue antes de que todo se desmoronara, antes de las discusiones y los papeles del divorcio, antes de que Derek se fuera a vivir con amigos y comenzara a faltar a los eventos escolares de Maya. Vamos a acampar al lago plateado. Derek continuó mirando su reloj. Le caerá bien tomar un poco de aire fresco, aprender algunas habilidades al aire libre. Maya brincaba emocionada en el escalón de la entrada, sus coletas rubias moviéndose. Papi dice que vamos a pescar pescados y cocinarlos en una fogata de verdad. Claire se arrodilló frente a su hija, arreglándole la chamarra. Diviértete, cariño. Llámame esta noche antes de dormir, ¿sale? Sí, mami. Maya rodeó el cuello de Claire con sus brazos apretando con fuerza. No estés triste. Te voy a traer una piedra especial del lago. Mientras se alejaban, Maya saludaba frenéticamente desde el asiento trasero. Claire le devolvió el saludo hasta que el coche desapareció en la esquina. Luego se abrazó a sí misma contra un escalofrío repentino que no tenía nada que ver con la brisa de otoño. Esa noche el teléfono de Claire permaneció en silencio. A las 9:15 p.m., mucho después de la hora habitual de la llamada de Maya antes de dormir, intentó llamar al número de Derek. Se fue directo al buzón de voz. Dejó un mensaje tratando de mantener su voz casual. Para las 10:30 p.m., después de 4 intentos más, la preocupación se había instalado como una piedra en su estómago. A la mañana siguiente llegó un breve mensaje de texto de Derek. Mala señal en el campamento. Maya divirtiéndose. No te preocupes. La señora Evelyn Harper, la vecina de 68 años de Claire, la encontró, sentada en el porche de la entrada esa tarde, teléfono en mano, esperando noticias. ¿Esperando noticias? Evelyn preguntó sentándose a su lado con un quejido que hablaba de articulaciones envejecidas. Fueron a acampar. Derek prometió que llamaría, pero Claire le mostró el mensaje a Evelyn. El rostro curtido de Evelyn se arrugó pensativamente. Sabes, en mis 55 años de casada con Gerald, aprendí algo importante. La intuición de una madre no es algo que se deba ignorar. Probablemente estoy exagerando, dijo Claire, aunque el nudo en su estómago se apretó. Quizás, concedió Evelyn. Pero crié a 4 hijos, y hubo momentos en que simplemente sabía que algo no estaba bien, como cuando mi Tommy tenía 9 años e insistió en que estaba bien para ir a la escuela, pero lo dejé en casa de todos modos. El doctor descubrió que tenía principio de neumonía esa tarde. Esa noche, Claire finalmente recibió una llamada. La voz de Maya sonaba pequeña y cansada. Hola, mami. Mi Maya, ¿te estás divirtiendo acampando? ¿Pescaste algún pescado? Una pausa. Estoy bien. Cariño, ¿qué pasa? Nada. Papi dice que tengo que colgar. Espera, Maya. Pero Derek ya estaba en la línea. Solo está cansada por toda la emoción. Nos vemos mañana por la tarde. Cuando finalmente llegó el domingo, Claire esperó ansiosamente en el porche. El coche de Derek llegó a las 5:45 p.m., 1 hora y 15 minutos tarde. Maya no salió brincando como se esperaba. En cambio, caminó lentamente hacia la casa,
ausente su exuberancia habitual. ¿Te divertiste?, preguntó Claire abrazando a su hija. Maya se estremeció ligeramente al contacto. Estoy muy cansada, mami. Derek entregó la maleta de Maya sin acercarse a la puerta. Está agotada. Los niños, ¿verdad? Juegan duro y luego se desploman. Esa noche, Claire encontró la ropa de Maya todavía empacada en su maleta sin usar. No había lodo del lago en sus zapatos, ni agujas de pino pegadas a su chamarra, ninguna evidencia de un viaje de campamento. Cuando Maya se despertó a las 11:30 p.m., llorando y agarrándose el estómago, la mano de Claire en la frente de su hija confirmó sus peores temores. La niña ardía en fiebre. ¿Qué pasó durante esos 2 días? La pregunta atormentaría a Claire mientras llevaba a su hija corriendo a la sala de urgencias, sin imaginar nunca el impactante descubrimiento que les esperaba a ambas. De vuelta al hospital. A la mañana siguiente de su visita a urgencias, Maya yacía en la cama del hospital, conectada a monitores que pitaban constantemente. Claire no se había apartado de su lado en toda la noche, durmiendo incómodamente en la silla de visitas, despertándose con cada pequeño sonido. Ahora la luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando rayas sobre el suelo de baldosas. La doctora Harrison entró con una tableta en la mano, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Cómo está esta mañana?», preguntó en voz baja para no despertar a Maya. «Durmió toda la noche después de la medicina para el dolor», susurró Claire. «Pero todavía tiene fiebre». La doctora Harrison asintió revisando el expediente de Maya. Los análisis de sangre preliminares muestran signos de inflamación y algunos valores preocupantes. Todavía estamos esperando resultados de estudios más completos. «¿Qué significa eso?», preguntó Claire con la garganta apretada por la preocupación. «Significa que debemos seguir investigando», respondió la doctora Harrison con cuidado. «¿Maya ha dicho algo más sobre su fin de semana?». Antes de que Claire pudiera responder, Maya se movió. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Pareció desorientada por un momento antes de enfocar a su mamá. «Buenos días, cariño», dijo Claire, apartando el cabello de la frente de Maya. «Buenos días», murmuró Maya, y luego notó a la doctora Harrison. «Todavía estoy enferma». «Estamos trabajando para que te mejores», dijo la doctora Harrison, con una cálida sonrisa. «¿Qué tal si dibujamos un poco mientras tu mami y yo platicamos un minuto?». Sacó un pequeño bloc de dibujo y lápices de colores del bolsillo de su bata, colocándolos en la bandeja de Maya. Maya tomó un lápiz azul y comenzó a dibujar sin entusiasmo. En el pasillo, la doctora Harrison habló en voz baja. «Señora Bennett, he solicitado una consulta con la doctora Rebecca Chen, nuestra especialista en protección infantil. Pasará a verlas más tarde hoy». El corazón de Claire se hundió. «Usted cree que algo le pasó a Maya durante ese fin de semana, ¿verdad? Necesitamos explorar todas las posibilidades», dijo la doctora Harrison con delicadeza. «A veces a los niños les resulta difícil hablar de experiencias preocupantes, pero pueden expresarse a través del arte o el juego». Cuando regresaron a la habitación, Maya estaba intensamente concentrada en su dibujo. Claire miró el papel y sintió que se le helaba la sangre. Maya había dibujado una casa, no una cabaña junto a un lago, sino una casa grande con muchas ventanas. Dentro, figuras oscuras se cernían mientras una pequeña figura rubia se sentaba sola en lo que parecía ser una esquina. «Maya», preguntó Claire con cuidado, «¿es aquí a donde fuiste con papi?». Maya asintió sin levantar la vista, añadiendo más figuras sombrías a su dibujo. «Pensé que iban a acampar», continuó Claire tratando de mantener la voz firme. «Papi dijo que primero íbamos a casa de su amigo», dijo Maya en voz baja. «Pero luego nos quedamos allí». «¿Y quiénes son todas estas personas en el dibujo?», preguntó la doctora Harrison con un tono conversacional. Maya se encogió de hombros.
Los amigos de papi hacían mucho ruido y me hicieron tomar algo feo que me hizo doler la panza. La doctora Harrison y Claire intercambiaron una mirada, cargada de preocupación. ¿Qué te dieron de tomar, cariño?, preguntó Claire con el corazón acelerado. No sé, estaba en una taza especial. Dijeron que me ayudaría a dormir porque estaba haciendo mucho ruido. El lápiz de Maya se movió a una nueva hoja de papel. ¿Puedo dibujar otra cosa ahora? Antes de que alguna de las dos pudiera responder, Marcus, el enfermero, apareció en la puerta. Doctora Harrison, los resultados de los estudios que esperaba están listos. Vuelvo enseguida, aseguró la doctora Harrison a Claire. Marcus se quedará con Maya unos minutos. En el pasillo, Claire notó a una mujer observándolas. De unos 40 años, vestida profesionalmente, con ojos amables y un iPad en la mano. Mientras la doctora Harrison se apresuraba hacia la estación de enfermeras, la mujer se acercó a Claire. «Señora Bennett, soy la doctora Rebecca Chen», dijo extendiendo su mano. «Entiendo que su hija no se siente bien. La doctora Harrison la solicitó a usted». Claire se dio cuenta. «Es la especialista en protección infantil». La doctora Chen asintió. «Ayudo a los niños a comunicar experiencias difíciles. ¿Estaría bien si paso un tiempo con Maya?» En ese momento, la doctora Harrison regresó, su expresión grave mientras les hacía señas a Claire y a la doctora Chen para que se unieran a ella en una pequeña sala de consulta. La seriedad en sus ojos hizo que el corazón de Claire le diera con fuerza. «El reporte de toxicología ha llegado», dijo la doctora Harrison en voz baja. «Maya tiene rastros de un sedante recetado en su sistema, uno que nunca debe administrarse a una niña sin una estricta supervisión médica». Claire sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Está diciendo que alguien drogó a mi hija? Las miradas intercambiadas entre las dos doctoras le dijeron a Claire que la pesadilla apenas comenzaba a desvelarse. La investigación se profundiza. La sala de consulta parecía demasiado pequeña, las luces fluorescentes demasiado brillantes. Claire se aferró al borde de su silla mientras la doctora Harrison explicaba los resultados de los estudios en términos cuidadosos y medidos. El sedante que encontramos no se prescribe típicamente para niñas de la edad de Maya, dijo. Puede causar efectos secundarios significativos, incluido el dolor abdominal que está experimentando. Lo preocupante es cómo este medicamento entró en su sistema. La doctora Chen tomaba notas en su iPad, su expresión compasiva pero profesional. «Señora Bennett, ¿Maya ha mencionado algo más sobre lo que comió o tomó durante el fin de semana?» Claire negó con la cabeza tratando de procesar esta nueva información. Solo dijo que le dieron algo feo para hacerla dormir. «No entiendo por qué alguien le daría a una niña un medicamento que no fue recetado». «Eso es lo que necesitamos averiguar», respondió suavemente la doctora Chen. «Con su permiso, me gustaría hablar con Maya usando algunas técnicas especializadas diseñadas para niños de su edad. Usamos arte, cuentos y juegos para ayudarlos a comunicar. Experiencias para las que quizás no tengan palabras». Claire asintió aturdida. «Por supuesto, cualquier cosa que ayude. Mientras la doctora Chen trabaja con Maya, me gustaría discutir los próximos pasos», dijo la doctora Harrison. «He contactado al detective Michael Patterson de la unidad de víctimas especiales. Se especializa en casos que involucran a niños». «¿La policía?», susurró Claire, la realidad de la situación golpeándola con toda su fuerza. «Esto está sucediendo de verdad, ¿no es así?» La doctora Harrison extendió la mano sobre la mesa, tocando brevemente la de Claire. «Todavía no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que a Maya se le administró una sustancia controlada sin autorización médica. Necesitamos entender cómo y por qué». Cuando regresaron a la habitación de Maya, encontraron a Marcus sentado con ella, ayudándola a construir una pequeña torre con 1900
Abatelenguas. Maya levantó la vista, su rostro iluminándose ligeramente al ver a su mamá. «Mira lo que hicimos, mami», dijo señalando la estructura tambaleante. «Es maravilloso, cariño», dijo Claire forzando una sonrisa. «Esta es la doctora Chen. ¿Te gustaría jugar algunos juegos con ella mientras platico un poco más con la doctora Harrison?» «¿Estaría bien?», preguntó Claire. Maya estudió a la doctora Chen pensativamente antes de asentir. «¿Te gusta dibujar? Estoy haciendo un libro de cuentos». «Me encanta dibujar», respondió cálidamente la doctora Chen. «Sería un honor ver tu libro». Cuando Claire salió al pasillo con la doctora Harrison, un hombre alto con un traje gris oscuro se les acercó. Su rostro amable tenía el aspecto curtido de alguien que había visto demasiado, pero no había perdido su humanidad. «Señora Bennet, soy el detective Patterson». Su apretón de manos fue firme, pero gentil. «Entiendo que esta es una situación abrumadora, pero estoy aquí para ayudar a obtener respuestas». «Ni siquiera sé qué preguntas hacer», admitió Claire con la voz quebrada. «Se suponía que mi hija iría de campamento con su papá, pero en cambio terminó en una casa con extraños que le dieron drogas. No tiene sentido». «Empecemos con lo que sabemos», sugirió el detective Patterson, guiándolas a un rincón tranquilo de la sala de espera familiar. «Cuénteme sobre el acuerdo de custodia con su ex esposo». Claire explicó el divorcio reciente, la decisión del juez de otorgarle a Derek visitas de fin de semana a pesar de sus preocupaciones sobre los cambios en su estilo de vida desde que se separaron. «Empezó a andar con un nuevo grupo de gente», explicó. «Gente que no conocía. Faltaba a las visitas con Maya y luego aparecía con regalos caros para compensar. Le dije al juez que estaba preocupada, pero Derek convenció a todos de que solo era una exesposa amargada». El detective Patterson tomó notas haciendo ocasionalmente preguntas para aclarar. «¿Conoce a alguno de estos amigos por su nombre?» Mencionó a alguien llamado Víctor un par de veces. «Creo que trabajan juntos». Su conversación fue interrumpida cuando la doctora Chen apareció en la puerta, su expresión preocupada. «Señora Bennet, detective Patterson, creo que deberían ver esto». Los llevó de regreso a la habitación de Maya. Sobre la cama había varios dibujos extendidos. Cada uno representaba la misma casa grande con múltiples habitaciones. En un dibujo, figuras sombrías sostenían tazas pequeñas. En otro, una niña rubia yacía en un sillón mientras los adultos estaban de pie a su alrededor. Pero fue el último dibujo lo que detuvo el corazón de Claire. Maya había dibujado un mapa infantil pero reconocible que mostraba una casa en una calle llamada Calle de los Sauces, con un gran buzón azul en forma de pez. Maya recordó la dirección, dijo la doctora Chen en voz baja. «Dice que es donde está la casa con la gente mala». El detective Patterson fotografió cuidadosamente cada dibujo con su teléfono. «Señora Bennet», dijo, su voz ahora cargada con el peso de la determinación profesional. «Necesito contactar a mi equipo de inmediato. Es posible que acabemos de identificar una ubicación de interés significativo». Mientras salía para hacer la llamada, Claire miró a su hija, pequeña y vulnerable en la cama del hospital, pero lo suficientemente valiente como para dibujar la verdad cuando no podía hablarla. «Estás a salvo ahora», susurró Claire acariciando el cabello de Maya. «Te lo prometo». Pero mientras la voz urgente del detective Patterson llegaba desde el pasillo, Claire se dio cuenta de que solo estaban comenzando a descubrir la perturbadora realidad de lo que sucedió durante esas 52 horas perdidas. La orden de cateo. El detective Patterson trabajó con una eficiencia notable. Para la noche había reunido un pequeño equipo que se congregó en una sala de conferencias privada en el hospital. Claire se sentó entre ellos, sintiéndose a la vez fuera de lugar y desesperadamente necesaria mientras discutían el caso de su hija. «Hemos identificado una propiedad en la calle de los Sauces que coincide con la descripción de Maya»,
explicó el detective Patterson mostrando fotos en su tableta. Está registrada a nombre de un tal Victor Rhodes. El nombre provocó un escalofrío en Claire. Ese es el amigo que Derek mencionó. Estamos preparando la ejecución de una orden de cateo, continuó Patterson. Pero primero necesitamos entender lo más posible sobre lo que Maya experimentó allí. La doctora Chen asintió solemnemente. Los niños de la edad de Maya a menudo tienen dificultades para verbalizar experiencias traumáticas, pero son notablemente observadores. Los detalles en sus dibujos, el buzón de pez, el número de ventanas, incluso el color de la puerta principal, sugieren que está recordando. Con claridad. Un suave golpe los interrumpió cuando Marcus, el enfermero, asomó la cabeza. Disculpen la interrupción, pero Maya está preguntando por su mami. Parece ansiosa. Claire encontró a Maya sentada en la cama, abrazando fuertemente al señor Whiskers. Su pequeño rostro se iluminó cuando vio a Cinto. Su mamá. Pensé que te habías ido, susurró Maya. Nunca, prometió Claire sentándose en el borde de la cama. Estoy aquí mismo. Los ojos de Maya se dirigieron a la puerta donde el detective Patterson los observaba con una expresión amable. ¿Quién es ese señor, mami? ¿Está enojado conmigo? No. Cariño, le aseguró Claire. Él es el detective Patterson. Es un policía que ayuda a los niños. Piensa que eres muy valiente. Patterson se acercó lentamente, arrodillándose para estar al nivel de los ojos de Maya. Hola, Maya. Me encantan tus dibujos. Nos están ayudando a entender lo que pasó en 1900. Esa casa. Maya lo estudió con atención. ¿Vas a encontrar a la gente que da miedo? Ese es mi trabajo, dijo Patterson con tranquila confianza. Pero necesito tu ayuda. ¿Puedes ser mi asistente de detective especial? Por primera vez desde que regresó del fin de semana, Maya sonrió. Solo una pequeña sonrisa, pero transformó su rostro. Como en la tele, con una placa, Patterson sacó de su bolsillo una brillante calcomanía de placa de Detective Junior. Exactamente así. Los detectives especiales notan cosas que otros pasan por alto. ¿Puedes decirme qué recuerdas del interior de la casa? ¿Algún detalle especial? La frente de Maya se arrugó en concentración. Había un cuadro grande de un barco en el pasillo y la cocina tenía encimeras brillantes. El señor que es dueño de la casa, el que papi llamó Vic, tenía un reloj que brillaba en la oscuridad. Patterson intercambió una mirada significativa con Claire mientras tomaba notas. Eres una excelente observadora, detective Maya. Más tarde, mientras Maya se quedaba dormida, Patterson le mostró a Claire un anuncio de una propiedad que había encontrado en su teléfono. Allí, visible en el fondo de una foto, había un gran cuadro marítimo colgado en un pasillo. Realmente estuvo allí, susurró Claire con la voz quebrada. Tendremos equipos de cateo en la propiedad en menos de una hora, prometió Patterson. Lo que sea que haya pasado allí, lo vamos a descubrir. Mientras la noche caía sobre el hospital, Claire sostenía la mano de su hija dormida, observando el subir y bajar de su pecho. Fuera, vehículos de la policía se movían silenciosamente hacia la calle de los Sauces, donde las respuestas esperaban en una casa con un buzón azul en forma de pez, revelando la verdad. El amanecer se asomó sobre el hospital general de la ciudad mientras Claire dormitaba en la silla junto a la cama de Maya. Se despertó con el suave toque de la doctora Harrison en su hombro. Señora Bennett, susurró la doctora. El detective Patterson está aquí con una actualización. En el pasillo, Patterson parecía cansado, pero concentrado, su traje ligeramente arrugado por lo que claramente había sido una larga noche. Ejecutamos la orden de cateo en la residencia de Victor Rhodes, explicó, llevando a Claire a un rincón tranquilo. Todo coincidía con la descripción de Maya, el buzón de pez, el cuadro marítimo, incluso las encimeras de cuarzo que ella llamó brillantes. Claire se abrazó a sí misma. ¿Qué encontraron?
Evidencia que confirma que Maya estuvo allí, dijo Patterson con cuidado. Encontramos medicamentos recetados en la casa, incluido el sedante detectado en el sistema de Maya. Había numerosos recipientes de alcohol e indicios de que la casa se usa frecuentemente para fiestas. ¿Y Derek, mi exesposo? Lo trajimos para interrogarlo esta mañana temprano. Su historia tiene inconsistencias. La expresión de Patterson se endureció ligeramente. Admite haber llevado a Maya a la casa de Víctor en lugar de acampar, afirmando que solo pasaron brevemente. Cuando se le confrontó con la evidencia de que se quedaron todo el fin de semana, cambió su historia. Claire sintió náuseas. ¿Explicó por qué le dio ese medicamento a Maya? Él niega haberle dado nada a Maya, sugiriendo que ella podría haber encontrado algo o que uno de los amigos de Víctor podría haberle dado algo para ayudarla a dormir durante su fiesta del sábado por la noche. La voz de Patterson contenía una ira controlada. Independientemente de quién se lo dio físicamente, él puso a Maya en ese ambiente. ¿Una fiesta? La voz de 1900. Claire se elevó. ¿Llevó a nuestra hija de 7 años a una fiesta de adultos donde se pasaban drogas? Patterson asintió sombríamente. Ya hemos identificado a varios asistentes. Las malas decisiones de su exesposo pusieron a Maya en peligro. Señora Bennett, estamos construyendo un caso por poner en peligro a un menor y por negligencia. Su conversación fue interrumpida por Marcus, que se apresuraba hacia ellos. La doctora Harrison los necesita a ambos en la habitación de Maya. Ahora. Corrieron de regreso para encontrar a la doctora Harrison y a la doctora Chen con Maya, quien estaba completamente despierta y sostenía un nuevo dibujo. Su carita estaba animada mientras señalaba detalles en el papel. Recordé algo más, les dijo con seriedad. La señora que da miedo con el pelo rojo. Ella fue la que me dio la bebida fea. Dijo que era medicina especial porque estaba haciendo mucho ruido mientras tenían su fiesta de adultos. La doctora Chen tomó el dibujo con cuidado. Maya, esto es muy útil. ¿Puedes decirnos algo más sobre esta señora? Papi la llamó Sandra, dijo Maya concentrándose mucho. Tenía aretes brillantes y un tatuaje como este, señaló su muñeca. Claire sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Sandra, mi Sandra. Patterson la miró fijamente. ¿Conoce a esta persona? Sandra Walsh, mi mejor amiga desde la universidad. La voz de Claire sonaba distante para sus propios oídos. Me ha estado ayudando a superar el divorcio. A veces cuida de Maya cuando trabajo. Hasta tarde. La traición golpeó a Claire como un golpe físico. No solo Derek había puesto en peligro a su hija, sino que Sandra, la amiga en la que más confiaba, había estado allí participando. Necesito una descripción e información de contacto, dijo Patterson con su libreta lista. Mientras Claire proporcionaba mecánicamente detalles sobre Sandra. Observaba a Maya charlar más cómodamente con la doctora Chen. La resiliencia de la niña siendo a la vez desgarradora e inspiradora. Encontraremos a todos los involucrados, prometió Patterson en voz baja. Esto ya no se trata solo de Derek. Para Claire, el mundo había cambiado una vez más. El círculo de confianza que había construido alrededor de su hija había sido destrozado no solo por su exesposo, sino por alguien a quien consideraba familia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Ahora, dijo Patterson. Con tranquila determinación, nos aseguramos de que se haga justicia por Maya. Fuera de la ventana del hospital, la luz del sol de la mañana pintaba el mundo con tonos engañosamente pacíficos, mientras que adentro, las piezas de un rompecabezas preocupante continuaban encajando. Las revelaciones continúan. Las sombras de la tarde se extendían por la habitación del hospital de Maya, mientras ella dormía pacíficamente, finalmente descansando adecuadamente después de que ajustaran su medicación. Claire estaba sentada cerca, revisando fotos antiguas en su teléfono. Imágenes de tiempos más
felices que ahora parecían escenas de la vida de otra persona. Una alerta de mensaje de texto rompió su ensueño. En la cafetería del hospital, necesito hablar. Patterson. Después de asegurarse de que Maya estuviera cómoda con Marcus cuidándola, Claire bajó y encontró al detective Patterson en una mesa de la esquina con una mujer que no reconoció. De unos 40 y tantos años, vestida profesionalmente, con un aire de tranquila autoridad. Señora Bennett, esta es la fiscal Carolina Valdés. Los presentó Patterson. Está tomando un interés personal en el caso de Maya. Por favor, llámeme. Claire, dijo estrechando la mano de la fiscal antes de sentarse. La fiscal Valdés abrió una carpeta sobre la mesa. Quería conocerla en persona, Claire. Lo que le sucedió a su hija es inaceptable, y estoy aquí para asegurar que todos los responsables rindan cuentas. ¿Han arrestado a Sandra?, preguntó Claire. La traición de su antigua amiga todavía una herida fresca. La trajimos para interrogarla hace una hora, confirmó Patterson. Su historia es reveladora. Deslizó una fotografía sobre la mesa, una imagen de vigilancia que mostraba a Derek y Sandra entrando juntos a una joyería. 4 meses antes. Han estado saliendo románticamente durante al menos 8 meses, explicó Patterson con delicadeza. Desde antes de que su divorcio se finalizara. La revelación golpeó a Claire como un puñetazo en el estómago. Ella fue mi hombro para llorar durante todo el divorcio. Sabía todo. Todas mis preocupaciones sobre los cambios en el estilo de vida de Derek. Me temo que hay más, dijo la fiscal Valdés. Sandra ha confirmado que Victor Rhodes organiza fiestas regulares donde se comparten medicamentos recetados de forma recreativa. Admite haberle dado a Maya lo que llamó una dosis diminuta de un sedante porque la niña estaba molesta y llorando por usted. Las manos de Claire temblaban. ¿Cómo pudieron? Algunas personas separan sus acciones para evitar enfrentar las consecuencias, dijo Patterson. Sandra afirma que pensó que solo ayudaría a Maya a dormir, a pesar del ruido de la fiesta. No consideró las implicaciones médicas para una niña. Eso no es una excusa, agregó firmemente la fiscal Valdés. Es un delito grave. Estamos acusando tanto a Derek como a Sandra de poner en peligro a un menor, y Victor Rhodes enfrenta múltiples cargos relacionados con la CIO. Distribución de medicamentos recetados. Una notificación sonó en el teléfono de Patterson. La revisó, su expresión volviéndose sombría. Acaban de traer a Derek de nuevo. El equipo de evidencia encontró mensajes de texto entre él y Victor discutiendo llevar a Maya a la fiesta. Parece que Victor estaba presionando a Derek para que probara su compromiso con el grupo llevándola. La voz de Patterson se tensó, con una ira controlada. Derek estaba tratando de impresionar a sus nuevos amigos a expensas de su hija. Claire sintió una extraña calma apoderarse de ella, del tipo que llega cuando el shock se transforma en resolución. ¿Qué pasa ahora? El abogado de Derek ya está tratando de negociar, respondió la fiscal Valdés. Está ofreciendo información sobre la operación de Víctor a cambio de clemencia, y Sandra está cooperando plenamente, afirmando que no entendía el peligro. La expresión de la fiscal Valdés se suavizó ligeramente. Para lo que sirve, parece genuinamente arrepentida ahora que comprende las consecuencias médicas de sus acciones. Claire se levantó de repente. Necesito volver con Maya. Por supuesto, dijo Patterson levantándose también. Hay una cosa más que debería saber. Encontramos evidencia de que esta no fue la primera vez que hubo niños en una fiesta en casa de Víctor. Puede haber otras víctimas. Esto detuvo a Claire en seco. ¿Otros niños? La fiscal Valdés asintió solemnemente. Estamos investigando a varias familias. Ahora la valentía de su hija al describir lo que sucedió puede ayudar a proteger a otros niños. Claire. Mientras Claire regresaba a la habitación de Maya, su mente daba vueltas con las revelaciones. La traición de Derek la había llegado a esperar,
Pero la participación de Sandra era más profunda. Sin embargo, en medio del dolor surgió un nuevo pensamiento. La experiencia de Maya, por terrible que fuera, podría evitar que otros niños sufrieran destinos similares. En el elevador, Claire vio su reflejo en las puertas pulidas, ojos cansados, ceño preocupado, pero algo más también, determinación. Por primera vez desde 1900 que comenzó esta pesadilla, no se sentía impotente. Cuando las puertas se abrieron en el piso de Maya, la doctora Harrison la esperaba con noticias propias. Los últimos estudios de Maya muestran una mejoría, dijo con una pequeña sonrisa. Si esto continúa, podría irse a casa mañana. Casa. La palabra tenía un nuevo peso ahora, no solo un lugar, sino una promesa de seguridad que Claire estaba decidida a mantener por Maya y quizás también por otros. Regreso a casa y nueva normalidad. La luz dorada de la mañana bañaba la cocina de Claire mientras preparaba el desayuno favorito de Maya, hot cakes, en forma de corazón con ojos de fresa y una sonrisa de arándano. Habían pasado 3 días desde el alta hospitalaria de Maya, y establecer una sensación de normalidad se había convertido en la misión de Claire. Algo huele increíble. Llegó una cálida voz desde la puerta. La señora Evelyn Harper, la mamá de la doctora Harrison y vecina de Claire, estaba allí con una pequeña planta en maceta en sus manos curtidas. A sus 68 años, Evelyn irradiaba la fuerza tranquila que provenía de décadas de experiencia de vida. Pensé que tu ventana le vendría bien un poco de color, dijo colocando la planta de 1900 violetas en la barra. ¿Cómo está nuestra niña valiente esta mañana? Mejor, dijo Claire volteando un hot cake. Durmió toda la noche sin pesadillas por primera vez. Evelyn asintió con aprobación. Los niños son notablemente resilientes cuando se sienten seguros y amados. El sonido de pequeños pies bajando las escaleras anunció la llegada de Maya. Apareció en la puerta con su pijama favorito de estrellas con el señor Whiskers abrazado a su pecho. «Buenos días, mi sol», la llamó alegremente Claire. «Buenos días, mami. Hola, señora Evelyn». Maya se subió a su silla de la cocina, sus ojos iluminándose al ver los hotcakes. Tienen caritas. El desayuno siempre debería sonreírte, dijo Evelyn con un guiño. Mientras comían, Claire notó cómo Maya parecía más animada esa mañana, platicando sobre el libro que la doctora Chen le había dado, un diario especial donde podía dibujar sus sentimientos cuando las palabras se sentían demasiado difíciles. El desayuno pacífico fue interrumpido por el teléfono de Claire sonando. El número del detective Patterson. «Debo contestar esto», dijo entrando a la sala. «Limpiaremos estos platos», le aseguró Evelyn, ya involucrando a Maya en una conversación sobre la planta de violetas. «Buenos días, detective», respondió Claire. «Buenos días, Claire. Quería ponerla al día antes de que lo escuche en otro lugar. La audiencia preliminar de Derek está programada para la próxima semana. La fiscal está presionando para que no haya fianza dada la gravedad de los cargos». Claire bajó la voz. «¿Qué hay de Sandra?» «Ha estado cooperando extensamente. Su testimonio ha llevado a 4 arrestos adicionales relacionados con la red de distribución de medicamentos recetados de Víctor». Patterson hizo una pausa. «Está pidiendo hablar con usted». «No. Estoy lista para eso», dijo Claire firmemente. «Totalmente comprensible. No tiene ninguna obligación». El tono de Patterson cambió ligeramente. «Hay algo más. La investigación ha identificado a otros 2 niños que estuvieron presentes en diferentes fiestas en casa de Víctor. Nos gustaría que la doctora Chen hable con Maya de nuevo, específicamente sobre si vio a otros niños allí». Claire miró hacia la cocina donde Maya se reía mientras Evelyn le enseñaba cómo regar la planta de violetas correctamente. «No quiero hacerla revivirlo», dijo en voz baja. «Entiendo». La doctora Chen sugirió traer a su perro de terapia, Buddy,
para que la conversación se sienta más como un juego que como una entrevista. De hecho, podría ser sanador para Maya ayudar a otros niños. Después de aceptar considerarlo, Claire regresó a la cocina y encontró a Evelyn mostrándole a Maya cómo prensar las flores de violeta, caídas entre papel encerado. Se mantendrán bonitas para siempre de esta manera, explicó Evelyn. ¿Cómo los recuerdos?, preguntó Maya. Los buenos, sí, sonrió Evelyn. De los recuerdos difíciles, aprendemos y luego los dejamos desvanecer. La sabiduría en el simple intercambio golpeó profundamente a Claire. Observó a su hija concentrada, comprometida, sanando, y tomó una decisión. Maya, dijo suavemente, la doctora Chen podría venir de visita con su perro especial, Buddy. ¿Te gustaría eso? Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿Un perro de terapia de verdad, como en mi libro del hospital? El mismo. Ella piensa que podrías ayudar a otros niños que podrían estar asustados como lo estuviste tú. Maya consideró esto con una seriedad sorprendente para una niña de 7 años. Podría mostrarles mi diario de valiente y decirles que los malos sentimientos se hacen más pequeños. Evelyn captó la mirada de Claire por encima de la cabeza de Maya, dándole un gesto de aprobación. Más tarde esa tarde, mientras Maya dormía la siesta con el señor Whiskers, Claire se sentó en el porche con Evelyn, observando las hojas bailar por el pasto. Natalia, la doctora Harrison, me contó lo que pasó, dijo Evelyn en voz baja. Estás haciendo un trabajo notable protegiendo a esa niña. Todavía siento que le fallé, admitió Claire. Sabía que algo andaba mal con Derek, pero nunca imaginé. No puedes predecir lo inimaginable, dijo Evelyn con firmeza. Lo que importa es lo que estás haciendo ahora, creando seguridad, construyendo confianza, dejándola sanar. Como si fuera invocado por su conversación, el teléfono de Claire sonó con un texto de la doctora Chen, confirmando su visita con Buddy para mañana. El camino por delante seguía siendo incierto. Audiencias judiciales, testimonios, ayudar a Maya a procesar su experiencia. Pero sentada allí bajo la luz del sol de otoño, Claire sintió algo que no había esperado: esperanza. Su hogar se había convertido en un refugio no solo de seguridad, sino de sanación. Lo que ninguna de ellas podía saber era que la visita de 1900 mañana revelaría una conexión que cambiaría por completo el curso de la investigación. Buddy y nuevas revelaciones. El sol de la tarde proyectaba largas sombras por la sala de Claire, mientras la doctora Chen se sentaba con las piernas cruzadas en el piso con Maya. Entre ellas había dibujos esparcidos y un golden retriever llamado Buddy, que apoyaba su cabeza atentamente en la rodilla de Maya. La gentil presencia del perro de terapia había tranquilizado a Maya de inmediato. «Eres una excelente artista», dijo la doctora Chen, admirando el último dibujo de Maya, una detallada representación de la casa de Víctor desde el exterior. ¿Recuerdas si había otros niños en la casa cuando estuviste allí? Maya acarició a Buddy pensativamente. Había un niño pequeño el sábado por la mañana. Estaba en la cocina con su mamá. Tomó un crayón verde. Tenía lentes como estos y una camiseta de superhéroe. La doctora Chen mantuvo su voz casual. ¿Recuerdas su nombre? Creo que era Lucas, dijo Maya añadiendo una pequeña figura a su dibujo. Él también se veía triste. Desde su posición junto a la ventana, Claire observaba cómo se desarrollaba el gentil interrogatorio. La doctora Chen tenía una habilidad notable para ayudar a Maya a compartir recuerdos difíciles sin retraumatizarla. ¿Hablaste con Lucas?, preguntó la doctora Chen. Maya asintió. Un poquito. Dijo que viene mucho a la casa cuando su mamá visita a su amigo especial. Levantó la vista de repente. Lucas está bien. Él tampoco se sentía bien. La doctora Chen compartió una mirada significativa con Claire. Vamos a asegurarnos de que Lucas esté bien
igual que te estamos ayudando a ti. La sesión continuó durante media hora más, antes de que la doctora Chen recogiera sus materiales mientras Maya llevaba a Buddy al patio trasero con Evelyn supervisando. Esto es significativo, le dijo la doctora Chen a Claire en voz baja. La descripción de Maya coincide con Lucas Torres de 8 años. Su madre, Jennifer, fue identificada en fotos de la casa de Víctor, pero negó que su hijo hubiera estado presente alguna vez. El corazón de Claire se hundió por el niño desconocido. ¿Qué pasa ahora? El detective Patterson se pondrá en contacto con Jennifer Torres de inmediato, respondió la doctora Chen. El testimonio de Maya podría ser crucial para conseguirle a Lucas la ayuda que podría necesitar. Después de que la doctora Chen se fuera, Claire intentó concentrarse en la preparación de la cena, pero su mente seguía volviendo al otro niño. Lucas con sus lentes y su camiseta de superhéroe, otra víctima de la imprudencia adulta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta principal. A través de la mirilla vio un rostro que le heló la sangre. Sandra. Claire entreabrió la puerta manteniendo la cadena de seguridad puesta. No deberías estar aquí. Sandra se veía terrible. Su maquillaje usualmente perfecto ausente, ojeras oscuras bajo sus ojos. Por favor, Claire, 5 minutos, es todo lo que pido. Le diste drogas a mi hija, siseó Claire. Nos traicionaste a ambas. Lo sé. La voz de Sandra se quebró. Lo que hice fue imperdonable. No estoy pidiendo perdón. Entonces, ¿qué quieres? Darte información que la policía aún no tiene sobre Víctor y los otros niños. En contra de su buen juicio, Claire quitó el pestillo pero bloqueó la entrada. Tienes 3 minutos y no vas a entrar. Sandra asintió aceptando el límite. Víctor ha estado organizando estas fiestas durante más de 1 año. Se suponía que los niños no eran parte de ello, pero a veces los papás los traían cuando el cuidado de los niños fallaba. Víctor comenzó a tener películas y juguetes para niños para mantenerlos ocupados en otra habitación. Mientras los adultos se drogaban, agregó Claire con amargura. Sí, admitió Sandra. Pero recientemente Víctor comenzó a animar a la gente a traer a sus hijos. Dijo que era para normalizar las reuniones familiares, pero algo se sentía mal al respecto. Los instintos protectores de Claire se encendieron. ¿A qué te refieres? Tomaba fotos de los niños. Dijo que era para un álbum comunitario, pero nunca vi ningún álbum. Sandra bajó la voz. Creo que está planeando algo peor, Claire. Creo que Derek lo sabía y estaba tratando de impresionarlo al llevar a Maya. Claire sintió náuseas. ¿Le has dicho esto a la policía? No todo. Tengo miedo, Claire. Víctor tiene amigos poderosos. Antes de que Claire pudiera responder, su teléfono sonó. El detective Patterson. Tengo que contestar. Esto, le dijo fríamente a Sandra. Claire. La voz de Patterson era urgente. Jennifer Torres acaba de confirmar que su hijo estuvo en la casa de Víctor el mismo fin de semana que Maya. Ha aceptado cooperar, pero está aterrorizada. Dice que Víctor ha estado tomando fotos de los niños. El paralelismo con lo que Sandra acababa de revelar le provocó un escalofrío a Claire. Lo sé, dijo. Sandra está en mi puerta ahora mismo diciéndome lo mismo. Hubo un momento de silencio atónito antes de que Patterson respondiera. Manténla ahí. Estoy a 7 minutos. Cuando Claire se volvió hacia la puerta, vio un miedo real en los ojos de Sandra. ¿Viene para acá, verdad? Preguntó Sandra. Bien, es hora de contarlo todo. Mientras esperaban en tenso silencio la llegada del detective Patterson, Claire se dio cuenta de que el caso acababa de expandirse mucho más allá de lo que cualquiera de me siento. Ellos había sospechado inicialmente. Victor Rhodes no solo organizaba fiestas de drogas, tenía un plan más siniestro que involucraba a los niños, y de alguna manera, su antigua mejor amiga tenía piezas cruciales del rompecabezas. La declaración de Sandra. El coche de policía indistintivo del 100.
Detective Patterson se detuvo frente a la casa de Claire con una eficiencia tan silenciosa que Maya, que todavía jugaba con Buddy en el patio trasero, permaneció felizmente ajena a la tensión que se desarrollaba. En la puerta principal, Sandra se sentó rígidamente en el columpio del porche mientras Claire montaba guardia junto a la puerta con los brazos cruzados. Señorita Walsh, Patterson reconoció a Sandra con un desapego profesional al acercarse. Entiendo que tiene información adicional sobre Victor Rhodes. Sandra asintió, sus manos temblando ligeramente. Hay una habitación cerrada con llave en el sótano de Victor. Derek me dijo que Victor guarda proyectos especiales allí. Nunca he estado adentro, pero lo he visto introducir un código en un teclado. La expresión de Patterson permaneció neutral, pero sus ojos se agudizaron. ¿Recuerda alguna parte de este código? Todo, respondió Sandra. 3926. Tengo una habilidad para los números. Patterson tecleó esto en su teléfono y luego preguntó, ¿por qué presentarse con esto ahora? Por el dibujo de Maya, dijo Sandra con la voz quebrada. El de Lucas en la cocina. Yo estuve allí esa mañana. Los vi a ambos, dos niños, inocentes atrapados en nuestro desastre. Miró directamente a Claire. Me he estado mintiendo a mí misma sobre muchas cosas, Claire, fingiendo que lo que hacíamos no era tan malo, pero verlo a través de los ojos de Maya, ya no puedo esconderme de la verdad. Patterson intercambió una mirada con Pinto. Claire, antes de dirigirse a Sandra de nuevo, necesito que venga a la delegación para hacer una declaración formal. Mientras Patterson escoltaba a Sandra a su coche, Claire notó a Evelyn observando desde el jardín lateral con la preocupación grabada en su rostro. Había estado protegiendo silenciosamente a Maya para que no presenciara la tensa escena. ¿Está todo bien?, preguntó Evelyn mientras Claire se acercaba. Creo que podría estarlo con el tiempo, respondió Claire viendo desaparecer el coche de Patterson por la calle. La verdad finalmente está saliendo a la luz. Más tarde, esa noche, después de que Maya estuviera arropada en la cama con el señor Whiskers y una luz de noche proyectando patrones de estrellas en su techo, el teléfono de Claire sonó. Ejecutamos otra orden de cateo en la propiedad de Victor, le dijo Patterson. La habitación del sótano contenía equipo, informático y archivos extensos. No puedo compartir detalles todavía, pero la información de Sandra fue precisa y extremadamente valiosa. ¿Es tan malo como temíamos?, preguntó Claire. Todavía estamos evaluando, pero sí, admitió Patterson. Sin embargo, hay un lado positivo. Hemos identificado a varias otras niños que pudieron haber estado en estas fiestas. Nos estamos comunicando con sus familias ahora. Después de colgar, Claire se sentó en el porche trasero, observando a las luciérnagas parpadear en la oscuridad creciente. Una mano suave en su hombro la hizo levantar la vista para encontrar a Evelyn, ofreciéndole una taza de té humeante. ¿Conversaciones difíciles esta noche?, preguntó la anciana acomodándose en la silla a su lado. Las más difíciles, admitió Claire. Pero necesarias. Evelyn asintió sabiamente. La luz siempre encuentra su camino a través de las grietas. Querida, así es como comienza la sanación. Al otro lado de la ciudad, en una sala de interrogatorios de la delegación, el testimonio de Sandra se estaba convirtiendo en la chispa que iluminaría la oscuridad que Victor Rhodes había cultivado cuidadosamente alrededor de su operación y, potencialmente, salvaría a otros niños del peligro. Reunión de familias. La sala de reuniones del centro comunitario bullía de conversaciones tranquilas mientras las familias llegaban una por una. Claire se sentó cerca del frente, observando cómo el detective Patterson y la fiscal Valdés organizaban materiales en una mesa. Habían pasado 12 días desde la revelación de Sandra, y la investigación se había expandido dramáticamente. Gracias a todos por venir, comenzó Patterson una vez que todos estuvieron sentados. Sé que esto no es fácil,
pero al estar aquí hoy están dando un paso importante hacia la justicia y la sanación. Claire examinó la sala. Otros 9 papás, todos con la misma cara de conmoción que ella había sentido esa primera noche en el hospital. La mayoría tenía hijos de la edad de Maya. Sentada un poco aparte estaba Jennifer Torres, la mamá de Lucas, quien le dio a Claire un vacilante asentimiento de reconocimiento. Como saben, continuó la fiscal Valdés, Victor Rhodes ha sido arrestado junto con varios asociados. La evidencia recuperada de su casa nos ha ayudado a identificar a 17 niños que estuvieron potencialmente expuestos a situaciones peligrosas en su residencia. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Hoy queremos delinear lo que sigue legalmente, presentarles recursos para sus familias y crear una red de apoyo. Nadie debería enfrentar esto solo. La doctora Chen dio un paso adelante, su presencia calmada tranquilizando inmediatamente la atmósfera ansiosa. Los niños procesan el trauma de manera diferente a los adultos. Muchos de ustedes han reportado cambios en el comportamiento de sus hijos, trastornos del sueño, aumento de la ansiedad, quejas físicas. Estas son respuestas normales a situaciones anormales. Distribuyó carpetas que contenían información sobre servicios de terapia infantil, grupos de apoyo y estrategias para ayudar a los niños a sentirse seguros de nuevo. El factor de sanación más poderoso para los niños es tener un adulto de confianza que les crea y cree consistencia, explicó la doctora Chen. Ya están haciendo el trabajo más importante al estar aquí. Durante un breve descanso, Jennifer Torres se acercó a Claire con vacilación. «Tu hija es Maya, ¿verdad?», preguntó. «Lucas habla de ella. Dice que fue amable con él esa mañana en esa casa». Claire asintió. Maya también mencionó a Lucas. Estaba preocupada. «Por él». Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. «Me siento tan culpable. No tenía idea de lo que estaba pasando en esas reuniones. Víctor estaba saliendo con mi hermana. Pensé que solo eran adultos tomando unas copas». «Todos confiamos en las personas equivocadas», dijo Claire con suavidad. Mientras la reunión continuaba, Patterson explicó cómo se desarrollarían los procedimientos legales. El caso de Víctor probablemente irá a juicio. Derek Morgan y Sandra Walsh han llegado a acuerdos de culpabilidad a cambio de testimonio. Su cooperación ha sido fundamental para construir nuestro caso. Después, mientras la gente se quedaba para hablar con los varios profesionales, Evelyn apareció al lado de Claire. Aunque no estaba directamente involucrada, había llevado a Claire a la reunión y esperado pacientemente. «¿Cómo lo estás llevando?», preguntó. «Mejor de lo que esperaba», admitió. «Claire, hay algo poderoso en no estar sola en esto». Evelyn asintió sabiamente. «Las comunidades sanan juntas. Siempre ha sido así». Mientras se preparaban para irse, Jennifer se acercó de nuevo, esta vez con una propuesta. «Algunos de nosotros estábamos pensando en empezar una reunión de café semanal, solo papás apoyándose mutuamente. ¿Te interesaría?». Por primera vez en semanas, Claire sintió que se formaba una sonrisa genuina. «Me gustaría mucho». De camino a casa, Evelyn notó el cambio en el comportamiento de Claire. «Algo ha cambiado para ti hoy». Claire observó pasar las calles. Familiares de su colonia pensando en Maya, esperando en casa con Marcus, quien amablemente se había ofrecido a cuidarla. «He estado tan concentrada en proteger a Maya que olvidé algo importante», dijo. «No solo somos sobrevivientes, somos reconstructoras». Mientras la noche se asentaba sobre la colonia, se estaba formando una nueva red de apoyo, papás unidos por un trauma compartido, pero decididos a crear algo más fuerte a partir de los pedazos rotos. El camino por delante seguía siendo desafiante, pero nadie lo caminaría solo. La audiencia preliminar. La luz dorada de la mañana se filtraba por las ventanas del juzgado mientras Claire arreglaba el cuello del vestido azul de Maya. Hoy era la audiencia preliminar en el caso de Victor Rhodes, y aunque Maya no testificaría,
Su presencia en el edificio era requerida para posibles preguntas del juez. ¿Recuerdas lo que practicamos? Preguntó Claire suavemente. Te quedarás con la señorita Rebecca en la sala de espera especial, con los juguetes y los libros, recitó Maya asintiendo. Y si me asusto, puedo apretarlo 3 veces y contar mis respiraciones. Abrazó al señor Whiskers, a quien se le había concedido un permiso especial, para acompañarla. Así es, cariño. Claire le besó la frente. Eres la persona más valiente que conozco. Evelyn las había acompañado para dar apoyo moral y se quedaría con Maya mientras Claire testificaba. Al acercarse a la sala del tribunal, el detective Patterson los encontró en el pasillo. «Buenos días, Maya», dijo arrodillándose a su nivel. «Gracias por venir a ayudarnos hoy». Maya le dio un solemne asentimiento. «Lucas también está aquí», confirmó Patterson. «Llegará pronto. Su mamá pensó que sería bueno que pudieran sentarse juntos en la sala de espera. ¿Estaría bien?» El rostro de Maya se iluminó. «Sí, puedo mostrarle mi diario de valiente». Después de dejar a Maya con Evelyn y la doctora Rebecca en el área de espera para niños, Claire siguió a Patterson hacia la sala del tribunal. Justo afuera de las puertas se encontraron con Jennifer Torres, llegando con Lucas, quien, efectivamente, llevaba lentes y una camiseta de superhéroe. Los niños intercambiaron tímidos saludos mientras los adultos conferenciaban brevemente. «¿Están listas?», preguntó Patterson a ambas mujeres. Claire respiró hondo. «Tan lista como puedo estar». La sala del tribunal se sentía cavernosa y fría, a pesar del calor del verano afuera. Victor Rhodes estaba sentado en la mesa de la defensa. Su traje caro y su postura segura contrastaban marcadamente con los hombros encorvados de Derek 3 filas más atrás. Sus miradas se encontraron brevemente, la de Derek llena de vergüenza, la de Claire con resuelta determinación. La fiscal Valdés había preparado a Claire para lo que vendría, pero nada podría haberla preparado para el interrogatorio agresivo del abogado defensor. Cada aspecto de su crianza fue escudriñado. Cada decisión sobre el divorcio diseccionada. Tenía preocupaciones sobre la paternidad de su ex esposo antes de este incidente, presionó el abogado defensor. Tenía preocupaciones sobre sus cambios de estilo de vida, respondió Claire con firmeza. Pero nunca imaginé que pondría a nuestra hija en peligro. Así que permitió voluntariamente que su hija fuera con él, a pesar de estas preocupaciones. Seguí el régimen de visitas ordenado por el tribunal, explicó Claire, manteniendo la compostura a pesar de la insinuación de que compartía la culpa. Creía que mantener una relación con su papá era importante. Durante casi 3 horas, Claire soportó preguntas diseñadas para socavar su credibilidad y desviar la atención de las acciones de Víctor. El sacrificio de su privacidad, sus emociones expuestas en este foro público, era el precio de buscar justicia para Maya. Cuando Jennifer subió al estrado después de ella, sus miradas se encontraron en un momento de solidaridad. El mismo proceso agotador se repetiría. Otra mamá exponiendo la dolorosa experiencia de su familia al servicio de la verdad mayor. Durante un breve receso, Claire se deslizó hacia el área de espera de los niños. Maya y Lucas estaban sentados en una pequeña mesa con las cabezas inclinadas sobre dibujos mientras Evelyn observaba desde una silla cercana. «Se han hecho amigos rápidamente», susurró Evelyn. «Han estado comparando preferencias de superhéroes durante la última hora». La vista de Maya, comprometida, sonriente, sanando, fortaleció a Claire para el resto de la audiencia. Cuando regresó a la sala, notó que Derek la observaba con una expresión indescifrable. La decisión del juez llegó tarde en la tarde. Victor Rhodes sería juzgado por múltiples cargos graves. Se le negó la fianza debido al riesgo de fuga y al peligro potencial para la comunidad. Mientras recogían sus pertenencias para irse, la fiscal Valdés se acercó con noticias. «La evidencia de hoy fue convincente», dijo.
tan convincente que 4 familias más se han presentado después de ver los procedimientos. Este caso está creciendo, Claire. Lo que hiciste hoy, lo que sacrificaste, importa. Fuera del juzgado, las hojas de otoño giraban con la brisa mientras Maya y Lucas se despedían, prometiendo volver a verse en el grupo de terapia infantil más tarde esa semana. ¿Fui de ayuda hoy, mami?, preguntó Maya mientras caminaban hacia el coche. Claire apretó la mano de su hija. Más de lo que puedas imaginar, cariño, más de lo que puedas imaginar. Rutina de sanación. Las semanas siguientes a la audiencia preliminar trajeron un nuevo y extraño ritmo a la vida de Claire y Maya. El otoño se profundizó a su alrededor, las hojas alfombrando el jardín de Evelyn, donde Maya ahora pasaba tardes tranquilas aprendiendo a cuidar las plantas. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica noche en el hospital, y mientras los procedimientos legales continuaban su lenta marcha, la sanación había comenzado a echar raíces de maneras inesperadas. En esta particular mañana de sábado, Claire observaba desde la ventana de la cocina de Evelyn cómo su hija apisonaba cuidadosamente la tierra alrededor de un pequeño bulbo, siguiendo las suaves instrucciones de la anciana. Los tulipanes duermen durante el invierno, explicaba Evelyn, acumulando fuerza bajo tierra. Luego, cuando llega la primavera, sorpresa, brotan con hermosos colores. ¿Como un superhéroe con una identidad secreta?, sugirió Maya, su imaginación conectando como siempre con sus queridos personajes de cómic. Evelyn se rió entre dientes. Exactamente así. El timbre de la puerta interrumpió las observaciones de Mignon de Saint Claire. Al abrir la puerta principal, encontró al detective Patterson en el porche, su expresión más relajada de lo que nunca la había visto. Buenas noticias, dijo sin preámbulos. Victor Rhodes ha aceptado un acuerdo de culpabilidad. El alivio inundó a Claire. ¿Así que no habrá juicio? No. Para Victor, se enfrenta a una pena de prisión significativa, pero su cooperación significa que los niños no tendrán que testificar. Patterson entró por invitación de Claire. Su testimonio ha llevado a 4 arrestos adicionales, gente más arriba en la red de distribución de medicamentos. Recetados. ¿Qué hay de Derek?, preguntó Claire en voz baja. Su sentencia está programada para el miércoles. El acuerdo de culpabilidad incluye clases obligatorias para padres, terapia y visitas supervisadas únicamente, si y cuando el tribunal de familia lo considere apropiado. Claire procesó esta información en silencio. La cuestión del eventual papel de Derek en la vida de Maya seguía siendo complicada. Aunque no podía imaginar volver a confiar en él, también reconocía que romper permanentemente la relación padre-hija conllevaba sus propias consecuencias. Hay algo más, continuó Patterson. Jennifer Torres llamó esta mañana. Está organizando una pequeña reunión mañana, solo las familias involucradas en el caso, una especie de celebración de cierre. Esperaba específicamente que Maya y Lucas pudieran pasar un tiempo juntos. A través de la ventana, Claire pudo ver a Maya, riendo mientras accidentalmente rociaba a Evelyn con la manguera del jardín. El sonido, tan natural, tan despreocupado, había estado ausente durante demasiado tiempo. Creo que nos gustaría, decidió. Esa noche, después de que Maya estuviera arropada en la cama, Claire se sentó en el columpio de su porche con una taza de té, revisando el último informe de la doctora Chen sobre el progreso de Maya. Las pesadillas habían disminuido significativamente, y Maya había comenzado a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos durante las sesiones de terapia. ¿Te importa si me uno?, preguntó Evelyn, apareciendo con su propia taza humeante. Por favor, respondió Claire haciendo espacio en el columpio. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, escuchando el viento susurrar entre los árboles. Maya me preguntó algo interesante hoy, dijo finalmente Evelyn. Quería saber si la gente mala puede volver a ser buena. El corazón de Claire se apretó. ¿Qué le dijiste?,
Le dije que las personas son como jardines. A veces se llenan de maleza y necesitan mucho trabajo. Algunos eligen hacer ese trabajo duro y otros no. Evelyn absorbió su té pensativamente. Estaba pensando en su papá. No. Sé si Derek puede cambiar, admitió Claire. Yo tampoco, dijo Evelyn con suavidad. Pero creo que es notable que Maya todavía tenga espacio en su corazón para preguntárselo. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Claire se encontró sentada en el borde de la cama de Maya, observando el Pacífico, subir y bajar del pecho de su hija. El señor Whiskers estaba firmemente sujeto en un brazo, mientras que su otra mano yacía abierta, como si alcanzara algo incluso en sueños. Mañana sería la reunión de las familias, personas conectadas por circunstancias difíciles, pero avanzando juntas. El miércoles, traería la sentencia de Derek y otro paso hacia la resolución. El futuro, más allá de eso, permanecía sin escribir. Cuando Claire salió silenciosamente de la habitación, notó el último dibujo de Maya en la mesita de noche. Mostraba un jardín con flores de todos los tamaños y colores, algunas completamente florecidas, otras apenas comenzando a emerger de la tierra. En la esquina, con la caligrafía mejorada de Maya, había escrito: «Cada uno crece a su propio ritmo». En la víspera de tantos cambios, en ese momento de quietud, Claire encontró una paz inesperada en la sabiduría de su hija. Celebración de sanación. El jardín del centro comunitario bullía de una alegría cautelosa, mientras las familias se reunían bajo un dosel de hojas de otoño. Los niños se perseguían alrededor de carteles hechos a mano que decían: «Sanando juntos y creciendo más fuertes», mientras los papás intercambiaban miradas de complicidad, la comprensión tácita de una experiencia compartida que los conectaba. Maya y Lucas se habían vuelto inseparables. Su amistad forjada en una recuperación mutua. Estaban sentados en una pequeña mesa de picnic, con las cabezas inclinadas sobre un juego de mesa, estallando ocasionalmente en risas encantadas que provocaban sonrisas en los adultos que los observaban. «Es notable», dijo Jennifer uniéndose a Claire junto a la mesa de refrescos. «Hace 3 meses Lucas apenas hablaba. Ahora míralo». Claire asintió, observando a su hija explicar con confianza las reglas del juego a otro niño que se había acercado. «Nos están enseñando sobre la resiliencia». Su conversación fue interrumpida por la llegada del detective Patterson. Se abrió paso entre la reunión con determinación, deteniéndose para intercambiar unas breves palabras con la fiscal Valdés antes de acercarse a Claire y Jennifer. «Me disculpo por traer asuntos de trabajo a esta celebración», dijo en voz baja. «Pero hay una novedad que deberían saber». Las guió a un rincón tranquilo del jardín, lejos de oídos curiosos. «Derek Morgan ha solicitado hacer una declaración en su sentencia el 1900 miércoles, dirigida específicamente a ustedes dos y a los otros papás». La expresión de Jennifer se endureció. ¿Qué podría tener que decir? Afirma tener información sobre otros niños que pueden haber estado expuestos a situaciones similares a través de la red de Víctor, familias que aún no hemos identificado. Claire sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué no compartir esto durante la investigación? Su abogado dice que tenía miedo de cargos adicionales, explicó Patterson con delicadeza. El acuerdo de culpabilidad está finalizado, por lo que no hay ventaja legal en esta revelación. Parece ser arrepentimiento genuino. El peso de esta revelación se posó sobre ellas mientras observaban a sus hijos jugar, a salvo ahora, pero con el conocimiento de que otros podrían no estarlo. «¿Qué necesita de nosotras?», preguntó finalmente Claire. «Su presencia». «En la sentencia es voluntaria», les aseguró Patterson. Pero Derek preguntó específicamente si estarían dispuestas a escucharlo. Jennifer y Claire intercambiaron miradas, una comunicación tácita pasando entre ellas. «Estaremos allí», decidió Jennifer con Claire asintiendo de acuerdo. «No por él,
sino por esos otros niños. La celebración continuó a su alrededor, pero la mente de Claire ahora estaba fija en la confrontación del miércoles. ¿Ofrecerían las palabras de Derek un cierre, o simplemente reabrirían heridas? ¿Qué información podría proporcionar que justificara el daño ya hecho? Acercarse la noche. Las familias comenzaron a despedirse con cálidos abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Maya y Lucas ejecutaron un elaborado saludo secreto antes de separarse. Su vínculo un testimonio de la capacidad de los niños para conectar incluso después de un trauma. En el camino a casa, Maya sostenía una pequeña planta en maceta, un regalo de Jennifer. Lucas dice que si la cuidamos todo el invierno, tendrá flores hermosas en primavera, explicó con seriedad. Eso requiere paciencia y constancia, señaló Claire mirando a su hija en el espejo retrovisor. Maya asintió. Seriamente. Puedo hacerlo ahora. La doctora Chen dice que estoy aprendiendo excelentes habilidades de afrontamiento. Esa noche, mientras Claire se preparaba para el desafío emocional que se avecinaba, encontró fuerza en la simple sabiduría de su hija. Paciencia, constancia y la esperanzada anticipación de que algo hermoso surgiera de una temporada difícil. Mañana traería una confrontación necesaria, no solo con Derek, sino con la dolorosa verdad de que la historia de su familia era parte de un patrón más grande que continuaba afectando a otros. La noche se sentía pesada por la anticipación, pero también por el propósito. La sentencia de Derek. La sala del tribunal guardó silencio mientras Derek Morgan se levantaba para dar su declaración. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico fin de semana en que Maya regresó a casa cambiada. Ahora, en esta mañana de invierno, 1900, Claire se sentaba junto a Jennifer y los otros papás, unidos en su búsqueda de cierre. Lo que hice fue imperdonable, comenzó Derek, su voz despojada de su antigua confianza. Puse a mi hija en peligro para impresionar a personas a las que no les importaba su bienestar. Traicioné la confianza más sagrada. Explicó cómo la red de Víctor se extendía más allá de su comunidad, revelando ubicaciones y nombres que hicieron que el detective Patterson saliera discretamente de la sala para hacer llamadas urgentes. No puedo deshacer el daño que he causado, concluyó Derek, pero quizás esta información pueda evitar que otros niños sufran. El juez dictó una sentencia que equilibraba la justicia con la rehabilitación. Las visitas supervisadas solo se considerarían después de una terapia extensa y clases para padres. Fuera del juzgado, los copos de nieve caían suavemente a su alrededor, mientras Claire y Jennifer caminaban juntas. «Finalmente ha terminado», dijo Jennifer en voz baja. «El caso sí», asintió Claire, «pero la sanación continúa. La primavera llega». La primavera llegó con una gracia inesperada. En el jardín de Evelyn, Maya se arrodilló junto al lecho de tulipanes, donde meses antes había plantado bulbos. De la noche a la mañana, los primeros brotes verdes habían atravesado la tierra. «¡Mira, mami!», gritó emocionada. «Se acordaron de crecer». Claire sonrió ante el asombro de su hija. Los últimos meses habían traído cambios notables. Las pesadillas de Maya habían cesado. Sus sesiones de terapia ahora se centraban en fortalecerla en lugar de procesar el trauma. El grupo de apoyo para papás se había expandido para ayudar a otras familias en crisis, con Claire asumiendo un papel de liderazgo junto a Jennifer. Lo más sorprendente fue la resiliencia de 1900. Maya afrontaba la vida con una renovada curiosidad y alegría. Sus experiencias la moldeaban, pero no la definían. «Todo crece a su propio ritmo», les recordó Evelyn, observando cómo el jardín cobraba vida, incluso la sanación. Mientras la luz del sol de la tarde bañaba el jardín que despertaba, Claire observaba a su hija tocar suavemente los tiernos brotes verdes, las mismas manos que habían dibujado imágenes que sacaron la verdad a la luz, el mismo espíritu que había encontrado coraje en la oscuridad.
Sobrevivimos al invierno, dijo Maya haciéndose eco de la lección de Evelyn de meses. ¿Atrás? Sí, asintió Claire abrazando a su hija. Sí, lo hicimos.